Marcos 2, versículo 13. Y volvió a irse al mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y le seguían. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con publicanos y pecadores? Y oyéndolo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Cuando yo leo este versículo, yo pienso de una vez yo estaba hablando con un señor que venía aquí a la iglesia por un tiempo, no me acuerdo cuántos meses. Estábamos platicando y hacíamos diferentes estudios bíblicos. Yo traté de hablar de la salvación. Y en un entonces, yo no me acuerdo qué versículo estaba usando, pero dije algo, que el Señor vino para salvar a los pecadores. Y el Señor se sorprendió completamente y dijo: yo no pensaba que Jesús vino para salvar a los malos. Yo pensaba que Jesucristo vino para salvar a los buenos. Y yo tenía que explicarle que no hay justo ni aun uno. Amén. Que todos nosotros somos pecadores sin Cristo y somos malos. No importa si es un pecado, mire este pecado. Somos malos ante los ojos de Dios. Y Él vino para salvar a cada uno de nosotros. Somos justos solamente en nuestros propios ojos, no en los ojos de Dios. Aleluya. Aquí cuando Él dice esto, la verdad, cuando Él dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La verdad es que los fariseos, dice aquí, escribas, fariseos, publicanos y pecadores. Entre esos 4 grupos de personas, por la vista, alguien podría decir, pues los publicanos y pecadores, por supuesto, son pecadores, ¿verdad? Amén. Podemos identificarlos fácilmente, ¿verdad? Son pecadores. Pero los fariseos y escribas estaban escribiendo la palabra de Dios todo el día, la ley de Jehová, escribiendo, era como los que hacían copias, no tenían esas máquinas que tenemos ahora para hacer copias, entonces estaban escribiendo la palabra de Dios todo el día, escribiendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por la vista podemos decir: esos son los justos. Y esos son los malos, esos son los pecadores. Pero la verdad es que solamente Jesucristo era el único justo, ¿verdad? Entre esos grupos de personas. Los escribas, los fariseos, eran necesitados de Salvador, perdón. Accidente, hermanos. Y también los pecadores y publicanos necesitaban un Salvador, ¿verdad? En el libro de Lucas, creo, voy a tratar de hallar algo que quisiera leer a ustedes. Dice aquí que cuando Dios envió al ángel a María, que ella, y dijo a ella que ella iba a dar luz al Salvador del mundo, al Mesías. Ella cantó y dijo: mi alma engrandece al Señor,
Y mi espíritu se regocijó en Dios mi, ¿qué? Salvador. Pero los católicos hablan de ella como si nunca hubiera pecado. ¿Entienden, hermanos? Ella dijo, Dios, en Dios mi Salvador. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia habla muy bien de María, pero todavía María dijo, yo necesito un Salvador. Entonces hay esos grupos de personas, escribas, fariseos, pecadores y publicanos, pero todos de ellos necesitaban a un Salvador, ¿verdad? Y la verdad es que Jesucristo vino para salvar a todos de ellos. Y leemos lo que él estaba diciendo. Es que todos tenían la misma enfermedad. Pero solamente dos grupos sabían que eran necesitados, ¿verdad? Aleluya. Es una cosa tener una enfermedad, una condición, pero pensar que todo está bien o mentir a sí mismo, ¿verdad? Diciendo, yo estoy bien, no tengo nada, estoy bien. Cuando andas enfermo, y así eran los fariseos en su orgullo, no querían venir a Jesucristo por la salvación. Amén. Miren, hermanos, aquí dice los sanos, completamente sanos, ¿verdad? Enfermos, justos y pecadores. Esas palabras. Y en este capítulo yo creo que él está juntando porque la verdad es que la salvación y la salud en una manera en el lenguaje hebreo eran conectados. Cuando ellos decían shalom, estaban queriendo la salud a una persona y la paz a una persona. Amén. Quiero que el Señor les dé salud y les dé paz. Cuando alguien quería la salvación, hermanos, en este entonces creo que la palabra salvación significaba salvación del alma y salvación del cuerpo. Amén. Entonces quiero decirles ahora, yo creo que cuando Cristo sufrió por nosotros, cuando Él tenía 39 llagas sobre su espalda, que esos fueran para nuestra sanidad. Y cuando Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestras enfermedades también. Amén. El hermano, creo que cantó esta mañana, hermano Vence, de Isaías 53, que dice que Él sufrió por nuestras dolencias, ¿verdad? Y por su llaga somos nosotros curados. Amén. Y en Mateo capítulo 8 quisiera mostrarles algo. Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17 dice, y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aleluya. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando Él echó fuera los demonios, Él estaba diciendo, mostrando a todo el mundo, yo he venido para salvar y sanar. Y cuando Él sanaba a todos de sus enfermedades, Él estaba mostrando a todos, yo he venido para salvar y sanar a la misma vez. Y antes en este capítulo 2, hay como 3 historias, creo, en este capítulo. Pero 2 de estas historias se conectan muy bien. Tal vez la otra también, pero no la he conectado ya. La primera historia es cuando le trajeron a un paralítico. Lo cargaron y abrieron el techo y bajaban a su amigo ahí, su amigo paralítico. Y Jesús dijo a él, hijo, tus pecados te son perdonados. Es fácil decir algo que no puede ser checado, que es invisible e intangible, ¿verdad? Yo puedo decir eso.
Todos ustedes tienen sus pecados perdonados, pero ustedes no sabrán si es verdad o no, ¿verdad? Intangible, invisible. No podemos checar ahí en el libro de la vida. Pero ellos pensaban, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Blasfemias dice. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo que por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. Amén. O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Aleluya. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Aleluya. Entonces el primero del capítulo dice que se oyeron que él estaba en la casa y luego la historia así termina con ellos saliendo, haciendo que todos supieran que él estuvo ahí glorificando a Dios. Aleluya. Entonces mostró con esta historia que él puede sanar y salvar, ¿verdad? Y la sanidad fue algo tangible, visible, que ellos podían checar, podían examinarle, a ver que él estaba sano. Y probó que él había hecho lo invisible adentro del hombre, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo, hermano. Yo creo que Dios todavía sana porque Él quiere mostrar a nosotros que lo invisible está ocurriendo. Que lo invisible, la salvación está ocurriendo. Aleluya. Aleluya. Pero aquí dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Saben qué, hermanos? El quebranto del pecado ya ha llegado a todo el mundo. Alguien comienza a pecar. Y la Biblia dice ahí en Santiago 1 que alguien es tentado, atraído por sus pasiones y por sus deseos. Sigue sus pasiones y deseos. Voy a leerlo. Dice que es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Amén. Entonces, primero inicia con una tentación, ¿verdad? Con una tentación, es una senda a la muerte. Amén. Comienza con la tentación, comienza con la codicia, comienza con la concupiscencia. Pero luego, cuando se ha rendido a la concupiscencia, al pecado, engendra el pecado, ¿verdad? Pero el pecado no es satisfecho antes que engendra la muerte en la persona, ¿verdad? Amén. Y quisiera decirles que la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. ¿Y saben qué? El pecado está destruyendo a todos los hombres. Amén. Quisieran ellos tener ahí en las cantinas lo que se llama el happy hour, la hora de felicidad, ¿verdad? 1 hora, 2 horas de tomar cerveza y gozarse, perderse, olvidarse de sus problemas. ¿Pero qué es eso, hermanos? Son pecadores llegando con una bolsa bien llena de pecados, cargados así. Y llegan ahí y nomás sacan la bolsa de sus pecados y dicen, pues, así está mi quebranto de corazón por este matrimonio quebrantado. Aquí está mi corazón quebrantado con esta novia. Aquí está mi corazón quebrantado por haber pecado cuando yo tenía 16 años y hice tal cosa, robé a una persona y tal. Y sacan todos sus pecados. Ustedes saben, los pecadores están hablando así en las cantinas ahora. Tristes, bien tristes, ¿verdad?
Y luego dice, pues es tiempo de ir a la casa. Y ponen todas sus cargas, sus corazones quebrantados, la voz sube otra vez y regresan a la casa, hermanos, con la misma carga que entraban. Aleluya. Y la Biblia dice, no hay justo ni a uno. ¿Saben qué? Los campamentos de jóvenes hacían un drama con una señorita, pues en verdad era una señora porque siempre tenían que ser casados esa persona. A un señor con un corazón de papel, así. Y venía una persona, le tentaba, pues quiero que juegues básquetbol o algo así. Entonces tomaron tijeras y cortaron parte de su corazón y lo daba ahí a esa persona. Y luego daba parte de su corazón a una novia. Luego daba parte de su corazón a dinero, parte de su corazón a las drogas, parte de su corazón a tal y tal cosa. Y hermanos, llegaron con no más que un pedacito de lo que tenían antes, ¿verdad? Pero la verdad es que es más feo lo que el diablo le hace a una persona. Él no te deja con un corazoncito, inicia con un corazón así, y luego termina con un corazoncito, no. Él quebranta cada parte de tu vida y de tu corazón. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Amén. Y el camino del pecado es un camino de destrucción. No es un camino de felicidad hasta llegar al infierno, no. Es un camino de tristeza, corazón quebrantado, quebranto, destrucción, la ruina. Amén. He visto. Si ustedes han conocido a la mayoría de ustedes, mi abuela que venía aquí muy feliz por el Señor, porque Jesucristo está en su corazón. Pero su papá, hermanos, era el heredero de millones de dólares. Pero por ser borracho, se emborrachaba, tuvo un choque de motocicleta y perdió sus piernas. Luego, personas le hallaban allí borracho y le pidieron, yo quiero comprar tu terreno, ¿cuánto me cobra por tu terreno? Pues $10, está bien, $10. Por 100 acres o algo. Le robaban así, hallaban a él borracho y quitaban todo lo que tenía. Llegó a ser, hermanos, en lugar de ser heredero de millones, vivía en pobreza la mayoría de su vida, con 7 hijos, sin piernas, nomás borracho ahí acostado, siempre enojado, gritando. ¿Qué es eso, hermanos? Es el quebranto que afecta a una familia, ¿verdad? La mayoría de mis tíos son borrachos también y han sufrido choques y todo lo que ustedes escuchan de vida de un borracho. Mucho sufrimiento en este lado de la familia, porque hay pecado ahí y es pecado y es quebranto. Amén. Y mi familia y mi papá han seguido a Cristo. Y no hay quebranto en nuestra familia, pero mi tío, el hermano de mi papá, decidió de seguir a sus pasiones y sus pecados. Y ha sido quebrando en su vida. Y él ya no nos tienta y dice, tú vas a tener riqueza, tú vas a tener eso y eso y eso. Tú vas a tener tantas cosas buenas si sigues a mí en lugar de seguir a Cristo. Pero eso no es la verdad.
La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará. Pero la Biblia dice claramente a nosotros que va a tener quebranto a su vida. Hay otro hermano que viene aquí a veces y predica. Y él y su prima, los dos iban a ir, graduar de la escuela, iban a ir al instituto bíblico. Pero las amigas de su prima la convencieron, hicieron que él no fuera, que ella fuera enfermera, no sé. Entonces ella no fue al instituto bíblico, pero el hermano sí. Y ahora, hermanos, el hermano ha graduado de la escuela de la Biblia y ha sido misionero a diferentes naciones. Ya creo que se va a casar ahorita. Pero hermanos, ella se ha casado y se ha divorciado. 4 o 5 años, hermanos, eso ha sucedido. Se ha divorciado, ha tenido novio, luego no está con él tampoco. Una vida de quebranto. Que de eso el diablo nos ofrece algo y dice, sí, mire, está bonito. Está bonita esa vida pecaminosa, está bonita, mira. Pero no muestra que hay cadenas ahí. Hay destrucción ahí. Amén. Hay ruina. Amén. Lucas capítulo 4. La Biblia dice a nosotros ahí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Menciona a los quebrantados 2 veces, ¿verdad? Y la palabra quebrantado no significa quebrado, ¿verdad? 2 pedazos. Un palo quebrado, 2 pedazos. Quebrantado significa muchas piezas, muchos pedazos, ¿verdad? Aplastado completamente. Él dice que Él va a sanar a los quebrantados. Él es ungido, Jesucristo es el ungido para sanar a los corazones quebrantados. No significa que Él va a echar pegamento, va a hacer, pero tú todavía puedes ver la cicatriz. No, Él quiere sanarte completamente. Y es el mensaje del Evangelio, es que Cristo ha venido para sanar el quebranto del corazón. Amén. Y Él va a dar libertad a los quebrantados. Esos hermanos, hay personas que por dentro están afligidos por el quebranto del corazón, pero por fuera están afligidos, oprimidos, en una prisión de las opiniones de otros, de lo que otros dicen a ellos, dicen de ellos. Pero saben que Dios quiere liberar a alguien completamente. Hasta que ya era un ladrón, pero no es. Y va a cambiar a esa persona hasta que están completamente liberados de todo lo que se quede, de lo que puede ser de su quebranto. Entonces les quiero decir otra vez, hermanos, lo que Jesucristo dijo aquí en Marcos capítulo 2. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Él quiere hacer a los pecadores que estén salvos y sanos. Amén. A través de la Biblia, una mujer vino a Jesucristo, estaba enferma, tenía el flujo de sangre. Venía a él y en verdad ella era inmunda, entonces tenía que esconderse. Pero ella alcanzó de tocar el borde de su vestidura y se quedó sana de su enfermedad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. O tu fe te ha sanado. Amén. Jesucristo ha venido para salvar y sanar a los pecadores. Una vez Jesucristo estaba predicando, enseñando en una sinagoga, y había un señor que tenía un brazo seco. Y Jesús le dijo: extiende tu mano. Y fue hecha sana igual que la otra. Los 10 leprosos vinieron a Jesucristo. Jesucristo envió a ellos al sacerdote, y mientras que iban, fueron hechos sanos. Y encontraron que estaban sanos. Pero el samaritano, uno de los 10, no más que uno, regresó a alabar a Jesucristo. Entonces Jesucristo le dijo: tu fe te ha salvado otra vez. Aleluya. La lepra, la enfermedad, todo eso. Amén. Jesucristo quiere salvar y sanar a los pecadores. Él no quiere que alguien viva en sus quebrantos. Él no quiere que alguien viva en la ruina de la vida. Él no quiere que alguien viva así. Él quiere cambiar nuestras vidas completamente. Así es. Aleluya. Que se pone de pie, por favor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Aleluya. Gracias, Señor. Brother Caleb, if you could come to the piano. Come sing. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Let me tell you, déjame decirle, Dios quiere proteger a alguien ahora de la ruina de la vida. Dios quiere que te entregues la vida a Él. Gloria a Dios. Y que sigas tu voluntad. Dios no quiere que alguien viva esa vida de ruina, de quebranto, de destrucción. Dios quiere que vivas para Él. Eso es lo que Dios está diciendo ahora. Él quiere sanar tu corazón. Y ahora tú andas con amargura, con orgullo, con todas esas cosas. Pero la verdad es que tienes un corazón quebrantado. Y Jesucristo está aquí. Y Él quiere sanar el corazón quebrantado para que no haya la amargura. Escúcheme ahora. Pasen acá y oren a Dios: Señor, sáname. Sana mi corazón y te quiero seguir, Señor. Vengo a ti. Sálvame y sáname, Cristo.